Hola, soy Erika González, estudiante de la Comisión 7 de la Tecnicatura de Programación. Bueno, desde el ejercicio anterior tenemos creada ya la tabla de frecuencia. Vamos a ver acá porque no la tengo guardada. Y para el cálculo de las medidas tenemos que crear la variable continua, que es el tiempo semanal. Ahora le agregamos a la tabla del Excel los datos de las clases que se van a utilizar. En esta línea creamos la marca de clase y la tabla. Y ahora tenemos una nueva tabla de frecuencia de tiempo de estudio con los nuevos datos de marca de clase. Bueno, ahora para calcular las medidas, primero para crear la media tenemos que guardar las frecuencias en una variable y la media es el promedio aritmético de los datos que tenemos. En este caso sería nos da el valor de 11,4875. Por otro lado tenemos la moda, que es el valor, en este caso es el intervalo con el valor de mayor frecuencia. Para poder calcularlo primero tenemos que obtener el índice modal, que es el intervalo donde está ese datos. Definimos el límite inferior de ese intervalo, la frecuencia, y luego sacamos los datos del índice, el índice anterior y el índice siguiente, perdón, el intervalo anterior y el intervalo siguiente, y con esta función, y luego aplicamos la fórmula de interpolación lineal para poder calcular la moda, que en este caso nos da el número de 11,0743. Después tenemos la mediana, que divide en dos a los datos, marcando el 50% por abajo y el 50% por arriba. Para calcularlo primero tenemos que sacar el total de todas las frecuencias. Esto lo dividimos en dos. A partir con esta línea sacamos cuál es la clase donde está ubicada la mediana. Sacamos el límite inferior del intervalo de la mediana. Sacamos el límite inferior de ese intervalo de la mediana, la frecuencia de la clase anterior y la frecuencia de la mediana. Y también utilizando la fórmula de interpolación vamos a obtener el valor de la mediana, que en este caso tenemos que es 11, 26, 31, 6. Después con la medida de dispersión tenemos la varianza, que nos indica cuánto varían los datos respecto a la media. Ya lo calculamos con esta fórmula. Que nos da un valor de 27,8282. Después tenemos el desvío estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, que nos indica cuánto varían los datos respecto de la media, pero en su valor original al cuadrado, como nos da la varianza. Y por último, que en este caso es 5,2752. Y por último tenemos el coeficiente de variación, que expresa cuánto representa la variabilidad respecto a la media, y este es un porcentaje. Y que nos da 45,90%. Bueno, con esta función de acá armamos la tabla con todos los valores. Bueno, y acá nos muestran los datos que obtuvimos. Podemos analizar de que el promedio de las horas que los alumnos realizan es de casi 12 horas. La hora la hora que más se repite entre las respuestas es el 11. La mediana se sitúa entre la media y la moda, así que sería una distribución asimétrica positiva. En cuanto a la varianza y el desvío estándar, hay una dispersión considerable de los datos. Y en cuanto al coeficiente de variación, es que tiene una variabilidad muy alta, de casi el 46%. Y ahora tenemos para visualizar el gráfico del histograma, en donde en el eje Y se pueden ver las frecuencias absolutas del tiempo semanal de cada estudiante, y en el eje X la cantidad de horas. Bueno, la distribución es asimétrica positiva, como lo mencioné antes. Se concentra más que nada en los valores más bajos, tipo 15 para atrás, y tiene una alta dispersión. Bueno, y ahora pasamos a analizar la variable de nivel de satisfacción en la carrera. Bueno, acá también está la tabla de frecuencias del ejercicio anterior. Bueno, para este caso creamos la variable discreta, que es satisfacción. Con la mediana utilizamos la fórmula dada por R, que nos da un número de 1. Bueno, para crear la moda realizamos la tabla de frecuencia y utilizamos esta función para obtenerla, que también nos da 1. Tenemos el
el cálculo de los cuartiles dividen al total de los datos en 4 partes iguales. El 25% equivale al primer cuartil, el 50% es al segundo, que es igual a la mediana, y el 75% al cuartil número 3. Y con esta fórmula lo calculamos y nos da 25% 1, 51 y 75 2. Otra forma de también calcular estos datos desde R es utilizando la función summary, donde nos muestra el valor mínimo y el valor máximo, que sería 1 y 4. La mediana, que es 1, que coincide con la que obtuvimos anteriormente. Y los cuartiles, que sería 1, que es el 25%, la mediana, el 50%, la media, y el tercer cuartil es el 5%, que es 2. Y ahora vamos a graficar. Y ahora vamos a hacer la creación de gráfico. El dato de porcentaje sale de la tabla de frecuencia del ejercicio anterior, donde usamos la frecuencia relativa y lo utilizamos por 100 para que sea un porcentaje, y el nombre también sale de esa tabla, que sería la experiencia de cada uno de los estudiantes. Vamos a ejecutar, y acá tenemos el gráfico, que como muestran los otros indicadores, la mayoría de los estudiantes está muy satisfecho con la carrera. Muy satisfecho con la carrera, representa más del 50%, y la categoría de muy satisfecho no llega al 25%, lo cual indica, concuerda con que el tercer cuartil no llega al 2%, al número 2. Ese sería el total de los análisis. Muchas gracias por su atención.